Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto que estén con nosotros. Tenemos teatro, tenemos exposiciones, tenemos la presencia de Mardonio Carballo. ¿Cómo estás? Muy bien, Laura. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Bien, precisamente de lo que hablas, Laura, Mardonio Carballo va a estar aquí con nosotros a propósito de este libro Flor del Alba, como también va a estar Cristina Rascón y Fabricio Van den Broek, quienes han hecho este hermoso libro. Imagínense haikus japoneses en español y en náhuatl. Está maravilloso. También vamos a platicar acerca de un concierto que está preparando una intérprete que siempre nos sorprende con nuevas propuestas. Así es, se trata de Margie Bermejo, y también aquí en Noticias 22 tendremos todos los detalles. Imagínense a través de su celular visitar diferentes museos. Oye, qué buena idea. Vamos a conocerlo. Comenzamos. Y Huemansin, continúan las celebraciones por el centenario de nuestra Carta Magna. Así es, documentos como la Constitución de Apatzingán, el Acta de Independencia, las leyes de reforma y también la Constitución de 1857 están en Palacio Nacional. Así que, bueno, no hay que dejar pasar la oportunidad de revisitar nuestra historia. La muestra Imágenes y Voces entra a su recta final. La exposición es un proyecto iniciado por la Secretaría de Cultura. Tiene que ver, por lo tanto, con lo que sería la historia cultural de la Constitución. Tanto la historia que forma parte de lo que es el ejercicio, la búsqueda del Estado de Derecho en nuestro país, como del impacto que ha tenido en los diferentes ámbitos de la vida nacional. Lo que tenemos en una de las secciones, que es una genealogía, es decir, la búsqueda a través de la historia de lo que serían, cuáles son realmente los grandes momentos, los momentos fundamentales de este país en relación al Estado de Derecho. Y después, a partir del régimen porfirista y la Revolución Mexicana, ya desplegamos una especie de narrativa, una narrativa que da saltos para atrás y para adelante, muy interesante, en función de los hechos que han definido la vida social del país y en función de esta especie de búsqueda de lo que ha sido el Estado de Derecho. Yo creo que es muy interesante pensar que la Constitución mexicana es una constitución de un profundo contenido social. Hay por lo menos 3 artículos que son claves para poder entender todo esto, que son el artículo 3º, que tiene que ver con la educación laica, gratuita, a cargo del Estado, el artículo 27, que es un artículo también fundacional, que tiene que ver con la tenencia de la tierra, pero también tiene que ver con la identidad y la soberanía de manera muy clara, y el artículo 123, que es un artículo ligado inexorablemente al asunto del trabajo y al bienestar social. Entonces, hoy día esta exposición también se pregunta cuáles han sido los avances, pero también cuáles son los pendientes y los rezagos que tenemos, por ejemplo, en estos ámbitos sociales, en estos segmentos de la vida social. Pudimos nosotros tocar lo que sería el mundo real, pisamos tierra y nos dimos cuenta que ni en el trabajo, ni en la educación, ni en los asuntos ligados a la soberanía están plenamente garantizados, sino que esto es parte de un esfuerzo cotidiano. Hay una dinámica cotidiana que es la que nos obliga a generar una cultura del derecho y es el único puente que nos permite transitar hacia una verdadera modernidad liberadora. Creo que las reflexiones en torno a la Constitución nunca son suficientes. Tenemos que pensarnos justamente como seres que conviven en una sociedad que tiene que estar organizada por el derecho. Algo que a veces parece aburrido, ¿no? En algunas lecciones cívicas se vuelve a veces muy pesado. Hoy día creemos que tenemos elementos, que el arte, por ejemplo, nos provee de elementos que pueden hacer esto un poco más hospitalario o mucho más hospitalario y nos pueden generar una reflexión novedosa en torno a lo que es la Constitución. Bueno, imagínense que ahora tenemos la posibilidad de acceder a otro mundo
a través de estos dispositivos. Así es, Laura, a partir de hoy usted ya puede acceder al legado cultural de nuestra nación y lo único que tiene que hacer es tener justamente un dispositivo de estos. De alrededor de 6.000 piezas del acervo del Museo Nacional de Arte, más de la mitad han sido digitalizadas en imágenes, acompañadas de fichas, información y estudios. Estas imágenes de piezas, comprendidas entre el siglo XVI y la primera mitad del XX, conforman el inicio de la plataforma eMuseum, disponible ya en línea para el público general y especializado. Esa riqueza no puede estar completa si no se la conoce, pues conocer una herencia es parte indispensable de su posesión. Por ello es necesario difundirla, porque solo se preserva lo que se conoce. Así, difundir es sin duda una forma también importantísima de preservar. Y hoy nos hemos reunido para conocer un fruto más de la constante tarea del Museo Nacional de Arte para poner a disposición del público nacional e internacional su acervo. La integración del MUNAL a la plataforma eMuseum, plataforma en línea que permite digitalizar obras y compartir investigaciones sobre piezas artísticas que conforman su colección. Con ello, el Museo Nacional de Arte se convierte en el primer recinto en México en utilizar esta tecnología. La iniciativa impulsada por el patronato del museo ha requerido de una inversión de alrededor de $1,5 millones de pesos para la adquisición de la infraestructura y la capacitación del personal, que ya ha trabajado en el proyecto por más de 3 años. Es una revisión importante tanto a nivel calidad de la imagen del acervo que ya se tiene, como a nivel información localizada para cada una de las 3.841 piezas, que es lo que tenemos ahora en línea y a oferta del público. Es un proyecto que no comprende solamente la digitalización o que no comprende la digitalización con una sola plataforma, un solo criterio. Es decir, estamos echando mano de todo lo que ya teníamos, lo único que se hace es depurarlo en términos de calidad para que sea apto para subirlo al sistema. La directora del MUNAL presenta a algunos de los autores cuyas obras ya están en línea. Estos autores, desde luego, es José María Velasco, que es uno de nuestros autores más reconocidos en repositorios institucionales. Nosotros tenemos la colección más importante. Por supuesto, nuestros 3 muralistas, Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, en su versión pintura de caballeta y gráfica, que es lo que nosotros conservamos aquí. Doctor Atl, por ejemplo, que tenemos un cuerpo importante tanto de obra de caballete como de dibujos. Estamos hablando de Saturnino Herrán, que tenemos poca obra, pero muy emblemática de este artista considerado patrimonial también. Una pieza de Frida Kahlo, que es lo que forma parte de nuestro acervo, María Izquierdo. Los usuarios podrán realizar diversos tipos de búsqueda, así como personalizar sus colecciones en el sitio electrónico munal.emuseum.com. Noticias 22, Víctor Gaspar. Pues acceder inmediatamente a esta plataforma. Así es, y a partir de hoy en la ciudad de Querétaro está por segundo año consecutivo la sede del Hey Festival. Y esta noche queremos compartirles la historia de este encuentro que nos invita a imaginar el mundo. Bueno, un recuento histórico.
Así es, el día de mañana tendremos muchos más detalles del Hey Festival. Hoy ha sido inaugurado este espacio, así que mañana tenemos algo de lo que Irma Gallo y Perla Velázquez recuperan en este momento allá en Querétaro. Toda la información muy completa. Vamos a la pausa. Cuando regresemos nos preparamos para disfrutar del aroma y la belleza de la flor del alba. Vamos a la escena y se dice que el teatro pues es el reflejo del mundo. Bueno, vamos a conocer a diferentes dramaturgos que nos hacen una guía por las letras del teatro mexicano. Publicada por Paso de Gato con el apoyo de la Secretaría de Cultura y la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Dramaturgia Centroamericana Contemporánea, Antología, es un volumen que reúne 10 obras de dramaturgos de 6 países de la región. Habemos increíbles dramaturgos centroamericanos que por distintas posibilidades o circunstancias no tenemos la posibilidad de mostrarnos tanto, de generar antologías, por la misma mercadotecnia, si se puede hablar. Y claramente México es una potencia a nivel iberoamericana en cuanto a dramaturgia, teatro. Es una gran oportunidad, es un orgullo para mí que la editorial Paso de Gato le dé oportunidad a editar una obra panameña. Para mí es un gran salto, pues Panamá es un país bastante pequeño con respecto a la literatura en comparación a México. Los 10 autores buscan en fragmentos, en colectividades, en secuencias de escenas concatenadas por personajes sueltos en espacios de luz y voces de delirio, las esencias de sus identidades culturales, como lo demuestra Brian Vindas, autor de Estudio de 3 pesadillas de un hombre con cabeza de gato. Esta obra rompe todo eso porque habla sobre feminicidios. De hecho, estás hablando de sinergias, de diálogos y está aquí concreto. Yo también trabajo sobre un acontecimiento histórico allá, sistematicé y logré construir el texto a partir de eso. Pero yo hablo de feminicidios, del psicópata, del descuartizador, de que asesinaron mujeres, feminicidios increíbles que no se conocen quiénes fueron y no les importa. Si a mí no me pasó, qué bien. Y ocurre cada 4 años, ¿no? Y ya es muy violento, habla de cómo uno de los asesinos devoraba el aparato reproductor femenino. Y de eso en Costa Rica jamás, ¿verdad? Somos la tierra de los tucanes, lo de las playas. Entonces yo sí he tenido que confrontarme a la censura. Panamá, por su parte, se hace presente a través de José Durango y su texto Ñinga Culpable. Mi obra participó en el Concurso Nacional de Literatura y pues obtuvo el premio, pues, y en el dictamen los jurados nacionales e internacionales apuntaron eso, pues que se buscó un tema que fue una situación nacional que vivimos por una epidemia de las ratas que vinieron de la selva. Pues cuando hice la investigación, al principio pensamos que las ratas pues nos invadieron y pues no fue así. Fue el deterioro que el ser humano le hizo a todo el hábitat y entonces pues nos vino el fenómeno niña y niño, el efecto de lluvia y sol, y pues las ratas tenían que comer y se movieron a las casas. El volumen incluye obras de Mabel Marini y Brian Vindas de Costa Rica, Jorgelina Cerritos, Luis Felpeto, Paola Miranda y Egli Larreinaga de El Salvador, René Estuardo Galdamés y Luis Carlos Pineda de Guatemala, Felipe Acosta de Honduras, Luis Jaro Lagurto y Lucero Millán de Nicaragua y José Durango de Panamá. Con información de Salvador Pérez Galván, Francisco Hoyos, Noticias 22. Ahora les vamos a platicar de un espectáculo en el que resuena el siglo de oro. Así es, mi voz ya no es mía, eso asegura Margie Bermejo, a darle un nuevo sentido a las palabras y a los poemas. Palabras, poemas, sonidos que se van a presentar en la Biblioteca México. Prisionero de mi frente, el sueño quiere escapar y fuera de mí probar a todos que es inocente. Cuando era estudiante, Margie Bermejo tuvo un acercamiento a la poesía del siglo de oro y de autores como Pellicero Gorostiza, guiada por maestros como José Luis Ibáñez. Como cantante, eso le ha permitido descubrir la musicalidad en los poemas. Margie Bermejo presenta Y mi voz ya no es mía, Javier Villaurrutia. Lo que sucedió con Villaurrutia es que al estudiarlo, al analizarlo, yo y el laboratorio que formé de actores desde el año pasado para hacer esto, resultó que en sus palabras, en sus contrastes,
fueron muy inspirador para encontrarles un sonido, una voz, un elemento musical para poderlo decir. Sonidos, distintas tesituras de voz y juegos vocales componen el espectáculo. Hay un poema que está musicalizado por Rafael Mendoza y hay dos que musicalizó mi hermana Mili Bermejo, que falleció este año en febrero, y a los 6 meses de su partida, con mucho dolor y sentimiento, le dedico este espectáculo que habla de la muerte y que es un in memoriam a mi hermana Mili Bermejo Greenspan, porque ella me hizo esta música antes, la hizo un poco prematura y me la entregó, y todavía en diciembre la ensayé con ella. 100 veces. Y Mi voz ya no es mía, Javier Villaurrutia, tendrá 3 presentaciones en la Biblioteca de México en la Ciudadela, este viernes 8 de septiembre a las 6 de la tarde y el sábado 9 y domingo 10 a la 1 de la tarde. La entrada es libre y el cupo limitado. Noticias 22, Víctor Gaspar. La sensibilidad para volverse uno con la naturaleza. Vamos a platicar de haikus, de traducción, de diferentes lenguas. Huemansin está del otro lado del estudio con Mardonio Carballo, con Cristina Rascón y con Fabricio van der Broek. Muchas gracias, Laura. Así es, pues miren qué bello libro es este, Flor del Alba. ¿De qué se trata esto? Este es un libro, es una traducción de poemas de una escritora japonesa de hace cerca de 300 años, más o menos, y que está en versión al japonés, al español y en náhuatl. Quien ha hecho la versión al español es Cristina Rascón, al náhuatl nuestro buen amigo Mardonio Carballo, y por así decirlo, en una interpretación plástica, Fabricio van der Broek. Y la verdad es un libro muy bello. Primero, ¿cómo llegó este proyecto a sus manos? Cristina. Gracias. Bueno, alguna vez visité a Fabricio con la idea de publicar libros sobre haiku o traducción de haiku. Yo traduzco haiku y poesía japonesa desde hace como unos 10 años y este proyecto en particular me interesaba porque es una mujer haikuista, es de los orígenes del canon del haiku y los temas que abarcan son naturaleza, pero también una visión del propio cuerpo o de las relaciones con otros hombres y mujeres que no siempre salen a flote en el haiku escrito por hombres. Entonces llegué con ese proyecto y le digo, ¿qué tal que lo hacemos bilingüe, japonés-español? Y Fabricio me dice, no, trilingüe, con náhuatl. Le digo, fascinante. Siempre he querido ver qué tienen de similar el idioma japonés con los idiomas prehispánicos, ¿no? Sobre todo el náhuatl. Sí, que hay afinidades cosmogónicas, de contacto con la naturaleza. Y bueno, nosotros, digamos, en el Dragón Rojo, que lleva Mónica González, mi esposa, llevamos ella y yo ese proyecto, nos hemos acercado siempre a las lenguas originarias, hemos hecho algunas cosas, libros para niños sobre equidad y demás en náhuatl y otras lenguas. Y ella, Mónica, tiene esta idea de rescatar, digamos, y revitalizar las lenguas originarias en proyectos, digamos, actuales y tal. Entonces le propuse esto a Cristina y encima dijimos, bueno, ¿y por qué no lo ilustramos? Para, digamos, acceder a un público más joven, etcétera, ¿no? Porque además, bueno, la virtud del haiku es que es corto y que digamos, nosotros hemos visto que a los jóvenes les atrae, digamos, la poesía y en particular el haiku, porque es un pensamiento rápido, corto, esencial, etcétera, y pues se nos ocurrió también ilustrarlo y presentamos ese proyecto a Protrad y pues nos fue muy bien, recibimos, digamos, el apoyo para poder lanzar el proyecto y aquí estamos después de muchas cosas y tal, pero lo más interesante, yo creo, de todo el proceso es que pareciera que uno hizo una cosa y luego tomó la estafeta el que seguía y luego al final llegué yo y no, en realidad este proyecto lo hicimos desde el principio los tres, nos juntamos, sí, incluso en las traducciones como para referenciarnos, etcétera. Teníamos la única referencia, digamos, más o menos cercana a la obra de Chilloni, es una traducción francesa,
Yo hablo francés, digamos, soy de origen, mi madre era francesa, entonces pues yo jugaba, digamos, con eso y lo planteábamos y barajábamos, digamos, las posibilidades de traducción y así lo hicimos en todo, incluyendo las ilustraciones, traíamos y a ver qué ponemos en portada y qué hacemos, ¿no? Que etcétera, etcétera. Entonces realmente es un proyecto en conjunto, interactivo, en donde todos, yo creo, aprendimos mucho en este proceso. Para quienes no sepan exactamente de qué se trata un haiku, bueno, es un tipo de poesía muy corta, y no porque sea corta no significa que tenga reglas, es muy estricto, y que pues se conoce mucho a partir de sendas de Oku, de Basho, quien vivió hace más de 300 años, 320 y tantos años, 330 años, que fue tan importante que todavía hoy en Japón se hace una ruta buscando los lugares por donde paseó este importante poeta. Ese libro fue traducido por un japonés junto con Octavio Paz en los años 50 en la UNAM, hoy lo pueden conseguir en Editorial Atalanta. Esta escritora es más o menos de esta época, pero me llama también la atención otra cosa, y esto va para los traductores. Primero, es una mujer. La primera o el primer personaje que utilizó todos los kanjis y todos los símbolos para poder escribir una gran novela en Japón también era una mujer. Entonces, la primera novela japonesa, que es más o menos de la misma época, era una escritora, y aquí tenemos a una poeta. ¿Qué es lo que te da, qué es lo que lees en esta riqueza desde la perspectiva femenina de hace poco más de 300 años? Y Mardonio, ¿cómo aterrizarlo en el náhuatl de hoy? En el náhuatl que hoy mucha gente habla, y eso cómo también puede comunicarse para los que no hablan náhuatl. Bueno, la primera novela psicológica del mundo la escribió Murasaki Shikibu en el siglo X, en el año 1000 más o menos. Esta escritora es del siglo XVIII. Y 700 años después, la mujer siempre tuvo un lugar muy importante en la literatura japonesa, en ambos géneros, poesía y haiku, pero se le ha relacionado más con el tanka, con el waka, que es un poema más erótico, más pasional. En el haiku sobresalían más los hombres, por eso se habla de los 4 grandes, Buson, Shiki, Basho y Isa, Kobayashi. Pero no se menciona tanto a las mujeres, ¿no? Por eso tenía esa curiosidad. Al igual que Murasaki Shikibu en el siglo X, Chiyoni viene de una familia que le promueve el aprendizaje tanto de los caracteres chinos como de poesía antigua, y les promueven el aprendizaje con nuevos tutores. Chiyoni estudió directamente con un discípulo muy destacado de Basho, y era también jurado de los talleres y concursos que practicaban en la escuela de Basho. Ella misma hizo un prólogo de haiku escrito por mujeres en el siglo XVIII, muy apoyada por Buson. Entonces Chiyoni sobresale de entre varias voces de hombres y mujeres con haikus más sensibles, quizá pasionales, no nada más sobre naturaleza. Aunque Chiyoni se convirtió en monja budista en sus últimos años, sus últimas décadas, se cambió el nombre y ella decía que quería ser como el agua pura. La pureza del agua, el vacío en el budismo es la plenitud, ¿no? Y esta es una antología precisamente de Chiyoni. Exacto, esta antología es de Chiyoni solamente. Escogimos, bueno, yo escogí 50 poemas entre 1000, ¿no? Que más de 1500 que dejó escritos. Hay una antología con un título hermoso que se llama La voz del pino, de donde obtuve varios de los poemas. Y respecto a lo que decías de la traducción, ¿no? Del japonés al español y al náhuatl, lo que respetamos mucho fue la musicalidad, mucho. Y en el proceso quisiera agregar que hay un poema que se llama, un género de poesía que se llama haiga. Hai viene de haiku y ga viene de imagen. Se combina ilustración con poema, a veces del mismo autor, a veces no. Y lo que quisimos hacer fue haiga, ¿no? Donde yo aportaba, ¿saben qué? Así funciona en japonés, en español propongo esto, claro. Y ellos me corregían, no, esto no se entiende, esto sí. Él nos traía en náhuatl y nosotros también decíamos, se escucha muy parecido o no, vemos esta repetición, y luego llegaba Fabricio con sus imágenes y nosotros decíamos, muy explícita, cámbiale aquí, ¿qué tal que haces esto otro con la imagen? ¿No? Y en eso te cedo la palabra porque en el proceso hay también una fusión en la ilustración de técnicas orientales y una aportación de Mardonio ahí también. Sí, yo creo que para mí lo más difícil y lo más sencillo también fue el ponerte en una piel femenina, ¿no? Los haikus que tenemos en Flor del Alba o Ixnaloxochitl en náhuatl
tiene muchas referencias femeninas. Siempre hay como una especie de delicadeza en la forma de hablar, ¿no? Incluso en la contundencia siempre se vislumbra un cierto sentido más sensible, más, no sé si más frágil, sí con otro aliento, ¿no? Y yo creo que eso a mí me permitió, sobre todo en el asunto de la métrica, ¿no? Tener como un reto importante, porque si para los que hablan náhuatl seguramente lo sabrán, que el náhuatl no hace chicas las cosas, el náhuatl hace grandes las cosas, ¿no? Es un idioma aglutinante, entonces eso lo convertía en una cosa difícil para respetar la métrica, porque la métrica en náhuatl está también con el respeto que el haiku tiene en sus reglas particulares de ser. ¿Cuándo se presenta este libro y dónde? Pues ya se presentó, lo presentamos en el INALI, bueno, estaba Cristina, pero estamos viendo, estamos justamente determinando otras presentaciones. Realmente acaba de salir hace un par de meses. Está saliendo del horno. Sí. La próxima es el 21 de septiembre, bueno, eso sí. en una sede del INBA, en el Centro de Creación Literaria. Así es, en la Colonia Condesa a las 7 de la tarde. Vamos a estar los tres comentando la creación del libro. Esa es la más inmediata y luego tenemos otras propuestas y estamos organizando, digamos, eso. Perfecto. Bueno, es un libro bellísimo, la verdad. Búsquenlo y si están interesados, pues está Sendas de Oku, que es tal vez de los más populares, aunque en México José Juan Tablada ya estaba haciendo algunas traducciones de haikus a principios del siglo. Y también pensando en otra escritora, pero no poeta, está la historia de Genji, que también japonesa y también por ahí, más o menos por esta época, un universo que nos permite descubrir la poesía y la cultura del Japón. Cristina, Mardonio, Fabricio, encantados como siempre y no se lo pierdan. Muchas gracias. Gracias. Vale, vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a hablar de la puesta en escena Closer. Bueno, vamos a hablar de una fundación que continúa dando, después de muchos años, asistencia a las personas que lo necesitan. La Fundación Mier y Pesado celebró 100 años de actividades formativas y humanitarias con la inauguración de un museo y la edición de un libro conmemorativo. La institución nació por petición de la duquesa Isabel Pesado, quien vivió en México con su esposo, el empresario Antonio de Mier, hasta 1885. El proyecto consistió en donar todo el patrimonio familiar para favorecer a la población mexicana. Muere primero don Antonio y cuando doña Isabel está en París ya sola, empieza a darse cuenta que quiere dejar todo su legado, que quiere que su legado sea una fundación dedicada principalmente a la educación, es decir, al futuro de los mexicanos y por el otro lado resguardar a quienes construyeron el presente, que son los adultos mayores. Actualmente la fundación tiene a su cargo 4 centros de asistencia: casa de salud, instituto, escuela y una casa hogar que ha dado servicio a miles de mexicanos cuyo trabajo ha sido registrado y documentado en el libro conmemorativo. Hablamos mucho de la historia, de la construcción de las 4 instituciones. Como parte de las actividades conmemorativas, la Fundación creó un museo en la sala principal del instituto que rinde homenaje a su fundadora. Trata de explicar, o mediante este proyecto expositivo, de plasmar la historia de la fundación, pero también la historia de Isabel. De Isabel, la duquesa de Mier, esposa de Antonio el Duque, como una mujer que además de ser filántropa, fue una mujer escritora, viajera, intelectual, una precursora de los estudios de género, y un poco tratamos de plasmar esta parte de ella como mujer y como ser humano excepcional. Este tipo de proyectos culturales transforman a México. Son historias que nos inspiran y que nos enseñan que con mucha dedicación y con mucha honestidad podemos transformar a nuestro país todos los días. Noticias 22, Óscar Cortés. Ahora vamos al océano. Así es, vamos a conocer de qué se trata, o vamos a proponerles esto, sumergirnos al océano para conocer a una de las criaturas más importantes de las profundidades. Al estilo de Jacques Cousteau. El tiburón blanco es una de las 500 especies de tiburones que existen. Se caracteriza por su mandíbula expandible, sus dientes triangulares tipo navaja y por la presión que ejerce su mordida equivalente a 1.8 toneladas,
3 veces más fuerte que la de un león y 20 veces más que la de un ser humano. Este animal marino, quizá uno de los más temidos y más difamados, es considerado el protector de los océanos. Así lo explica el biólogo Mauricio Hoyos, director de la Asociación de Conservación Marina Pelagios Cacunja, en el libro dedicado a esta especie. Este libro recopila toda la información acerca de la investigación que llevamos a cabo investigadores mexicanos desde el 2003 y habla de la situación, todas las amenazas a las cuales está sujeto el tiburón blanco, el origen, cuántos años llevan aquí los tiburones en el mundo, la vida, cómo se reproduce. Isla Guadalupe, el mejor lugar del mundo para verlos, no solo en el mar, sino también en tierra, qué tipo de especies podemos encontrar y al final la conservación de esta especie, qué es lo que se está haciendo a nivel internacional y nacional para proteger esta especie. Desde que nacen y hasta que alcanzan una talla aproximada de 3 metros, los tiburones blancos permanecen más próximos a tierra firme y se alimentan de otros peces y tiburones pequeños. En México, en el área natural protegida de la isla Guadalupe, se encuentra el único sitio de concentración de tiburón blanco del país. Es el tiburón que ha hecho la migración más larga de todo el reino animal, desde Sudáfrica hasta Australia, y lo interesante es que aquí en México juega un papel muy importante en su biología. El libro El Gran Tiburón Blanco es el primero en Latinoamérica dedicado a este pez cartilaginoso y es una publicación del Fondo Mundial para la Naturaleza y Fundación Telcel. Noticias 22, Karen Rivera. Tenemos 5 ejemplares para que se lo lleven a casa, para que disfruten más y conozcan más del tiburón blanco. Lo único que tienen que hacer es escribir a noticias22@canal22.org.mx para disfrutar de más imágenes e información. Bueno, y ahora vamos con algo de artes plásticas, pues el acontecer cotidiano constantemente nos vuelve en distintos sentidos la vida mucho más pasajera, como lo muestra esta exposición, ¿no? Sí, es una exposición de la artista Diana Salazar. A través de una veintena de pinturas y algunas piezas de cerámica, la pintora Diana Salazar traza una geografía urbana que también deviene un recorrido por nuestros estados emocionales y espirituales que surgen en trenes y estaciones. El nombre de la exposición, Pasajeros. El planteamiento general de la exposición son estaciones de metro, estaciones de trenes, lugares de tránsito, en donde normalmente vamos rápido, vamos solos, pero también hay momentos en los cuales podemos tener una contemplación interior, una introspección, y las estaciones de las líneas, las estaciones, yo las relaciono con estados mentales o emocionales. Entonces, podemos pasar de la rebeldía a la ira, o a la depresión, o a la felicidad, de manera tan azarosa muchas veces e involuntaria, como un trayecto en un metro o en un tren. La exposición también integra el mismo concepto en algunas piezas de cerámica que la autora realizó en colaboración con artesanos de Puebla. Yo creo que tiene mucho que ver con el mundo contemporáneo, con el mundo moderno, veloz y vertiginoso que vivimos, en el sentido de que parece que estamos todo el tiempo rodeados de gente, y sí, físicamente estamos rodeados de gente, pero también podemos entablar una relación muy solitaria, muy introspectiva con nosotros mismos. Entonces, podría resultar paradójico que en una ciudad con tanta gente y tanta velocidad hubiera estos espacios internos. Una buena cantidad de piezas presentan pasajeros en soledad y estados de introspección, a los que se sobrepone un plano que sugiere líneas de tren que emulan una ruta que recuerda la transitoriedad de las emociones y la existencia. Yo creo que hay que darnos este espacio, no importa que seamos artistas o no, hay que darnos un espacio de pausa, porque efectivamente todo va tan rápido, todo es tan vertiginoso, las imágenes son el mundo de las imágenes, vivimos ahora, y yo creo que la pintura siempre ha querido hacer una imagen del mundo. ¿Sí? Si hoy vivimos en el arrollador mundo de las imágenes, la pintura propone una imagen del mundo, que es un poquito a la inversa, pero tiene que ver con un proceso mental, constructivo, todo es un flujo, todo es un tránsito, y creo yo que el viaje es lo que me recuerda esta impermanencia, esta fugacidad de todo, empezando por mi propia existencia.
La exposición Pasajeros ya abrió sus puertas en la Galería Arte Hoy, ubicada en Viena 249 bis del Carmen, Coyoacán. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, a continuación les vamos a platicar de una pieza que aborda un tema vinculado con el mundo contemporáneo y la forma que tenemos de relacionarnos. Y que si no han visto esta obra de teatro, tal vez recuerden que en 2005 hubo una película muy famosa que tenía a Natalie Portman, a Clive Owen, a Pretty Woman, Jude Law, y estaba también Julia Roberts. Bueno, ellos eran los protagonistas. Estamos hablando de Closer. Que ese no era un triángulo, era un cuadrado, un cuarteto. Sí, era un cuarteto. Un cuarteto, no, tremenda. Pero bueno, ahora vamos a presentarles y a platicarles de la versión en la escena, a ver qué les parece. ¿Y cómo terminaste escribiendo esquelas? ¿Qué querías ser de verdad? De niño yo soñaba con ser escritor, pero nunca tuve un estilo definido. Nunca tuve talento, por eso terminé exiliado en la Siberia del periodismo. Dan es un escritor de obituarios en un diario que mantiene una relación sentimental con Alice, una stripper. Después de 4 años, todo se complica cuando él se enamora de Ana, una fotógrafa casada con un exitoso médico. Es la historia de amor, desamor, deseo y celos que narra la obra de teatro Closer. Escrita por el dramaturgo británico Patrick Marver, la puesta en escena se presenta en el Teatro Royal Pedregal, bajo la dirección de Francisco Franco. Estoy enamorado de ella. Llevamos un año viéndonos. Es una obra de teatro que recorre como 4 años en la relación de 2 parejas que se intercambian entre ellas y que pues describe toda una ruta de la pasión desmedida y del deseo entre ellos hasta encontrar cada quien su equilibrio. Entonces, pues más que describir algo muy específico de ciertas parejas, yo siento que revela algo muy específico de todos los seres humanos, que nos hermana además con los animales, con los mamíferos, y nos enseña un poco que nuestro comportamiento, por más que lo sofistiquemos, sigue siendo animal. Este caos amoroso, que se llevó al cine en 2004 por el director Mike Nichols, está acompañado por la escenografía de Xochitl González. Finalmente lo que se creó, o sobre lo que estuvimos trabajando, fue sobre una cuestión que tiene que ver más con la emocionalidad. La luz es emocional y va acompañada con un sonido muy particular. Cada luz está acompañada de un sonido, cada momento de cambio lumínico tiene que ver con una emoción y también tiene que ver con una sonoridad particular. Closer podrá verse de viernes a domingo durante el mes de septiembre. Noticias 22, Karen Rivera. ¿Me estás dejando? ¿Por? Bueno, pues última llamada para abordar el vuelo. Sí, es el momento de hacer un recorrido por el mundo. Los pasajeros de un tren que va de Nuremberg a Jena, en Alemania, no necesitaron escuchar música o conversar para pasar el rato. Fueron testigos de un peculiar espectáculo compuesto por 50 actuaciones que se realizan a manera de carrera durante los 30 kilómetros de camino. 200 actores participan en el montaje y cuentan con el apoyo de las comunidades por las que pasa el recorrido, así como de los trabajadores del tren. Gatos enormes, uñas inefables, coches que pueden viajar de lado, son algunos de los retos que forman la edición 2018 del libro de récord Guinness, que contiene nuevos retos, fotos e historias, que según sus editores, busca educar e inspirar el amplio mundo de los récords. La startup belga WR Yuma busca dar nueva vida al plástico transformándolo en gafas solares, tarjetas, refrigeradores y botellas, que son la materia prima para esta propuesta que se imprime en 3D. El fundador de la compañía, Sebastián de Nemburg, quiere crear una economía circular. A cambio de sus antiguas gafas de sol dará un descuento en su nueva compra. Una buena propuesta. Lo de Guinness, qué manera, ¿no?, de entretenerse en la vida. Bueno, imagino que hay talento para cualquier cosa, ¿no? Sí. Bueno, momento de hacer una pausa, quédese porque al regresar hagan espacio en sus libreros. Vamos a hablar de clásicos.
Promover y apoyar la cultura a través de la comercialización de libros y productos culturales es una de las misiones de Educal. Vamos a conocer un poco más sobre esta red de librerías. Fiel a su vocación social, Educal cumple a cabalidad su tarea de fomento a la lectura y su objetivo de difundir, diseñar, comercializar y distribuir todo tipo de materiales bibliográficos generados por las diferentes instituciones culturales del país. La librería virtual es uno de ellos, el proyecto Digitale, que es un servicio de préstamo de novedades editoriales para la Dirección General de Bibliotecas, e impulsando mucho la presencia de Educal en el ámbito editorial y en específico en el ámbito librero, logrando una presencia de la Secretaría a través de Educal, una presencia en los estados y en los municipios y tratando de lograr más eficacia y mayor variedad de nuestros puntos de venta y aceptar la bibliodiversidad como una función social para que los editores chicos, medianos y grandes, universitarios, gubernamentales, estén representados en estos puntos de venta. El 2017 no ha sido un año fácil para esta institución. Las variaciones e incrementos en el precio del dólar los han afectado directamente. Aún así, mantienen funcionando sus 90 tiendas. El dólar es muy importante porque el papel con el que se producen los libros, las tintas, las máquinas, está totalmente indexado al dólar. Entonces, pues si sube el dólar, sube el precio del papel, sube el precio de producción y por lo tanto los libros se encarecen un poco. Tenemos que reconocer que hay librerías que no son rentables económicamente, pero son rentables culturalmente. Hay librerías que la Secretaría a través de Educal las sostiene y las mantiene porque es su parte vocación social y su vocación sociocultural. Hasta ahora uno de sus programas más exitosos es Digitale, un sistema de préstamo de libros en línea que cuenta con más de 12,000 usuarios y ha registrado 20,000 préstamos. Basta entrar a la página y registrarse con el CURP. Noticias 22, Julio López. México es el primer país de América Latina en incluir obras nacionales en el acervo de los clásicos de Penguin Random House. Dice Calvino en este texto memorable que los clásicos son esos libros que parece que siempre releemos, aunque en realidad nunca los hayamos leído. En la presentación de la colección Penguin Clásicos de México, publicada como un esfuerzo conjunto entre el grupo editorial y el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de la UNAM, recordó el texto ¿Por qué leer a los clásicos? De Italo Calvino. Otra característica fantástica que Calvino detalla de manera sumamente aguda es la idea de que cada relectura de un clásico, en este caso de Nervo, de Cuéllar, de Gutiérrez Nájera, nos da la sensación de ser la primera lectura. El diseño de las portadas, la revisión final, la publicación y la distribución corrieron a cargo del grupo editorial Penguin Random House, mientras que la edición se hizo en el Instituto de Investigaciones Filológicas por un grupo de especialistas encabezados por Belén Clark y Luz América Viveros. Es un trabajo filológico clásico, yo diría es el rescate del patrimonio literario de México, porque incluso autores tan prestigiados como Amado Nervo todavía tienen muchos textos que no se conocían o que no estaban bien editados. La colección Penguin Clásicos nació en 1941 en Inglaterra, en plena Guerra Mundial. Desde entonces, cualquier título que se proponga en otra parte del mundo para entrar a la colección tiene que ser aprobado por la matriz de Penguin en ese país. Son los primeros títulos latinoamericanos que entran al canon y al catálogo de Penguin en Inglaterra. Le pedimos a la gente que ha trabajado durante mucho tiempo en estos autores que hiciera estas ediciones y preparara estos estudios preliminares. O sea, se trata de gente pues que ha dedicado una vida a la investigación en archivos, en hemerotecas y que tiene contacto cotidiano con estos autores y por lo tanto nos pareció la más adecuada para crear estos volúmenes de difusión.
Los títulos publicados hasta ahora son de Manuel Gutiérrez Nájera, Amado Nervo, Ignacio Manuel Altamirano, Manuel Paino y José Tomás de Cuéllar. Y en el transcurso de 2018 se publicará El Popol Vuh, así como algunos títulos de Guillermo Prieto, Ángel del Campo, Juan Ruiz de Alarcón y Sor Juana Inés de la Cruz. Noticias 22, Irma Gallo. Buenas opciones. Oscilando siempre entre la locura y la obsesión, el artista francés Gérald Ster va construyendo su mundo estético, mismo que nos lleva a reflexionar sobre el drama del ser humano. Para entender la obra del francés Gérald Ster, es indispensable situarse en la tensión psicológica y autobiográfica del pintor, marcada por una infancia traumática que desencadenó conflictos mentales que lo llevaron a intentar por primera vez el suicidio a los 19 años. Alors, disons que tout petit, je n'ai pas été bien traité par des adultes, ce qui fait que moi-même je suis jamais devenu un adulte. Sometido a fuertes tratamientos con psicofármacos durante varias etapas de su vida, encuentra en la pintura una forma de liberar sus demonios interiores. La peinture est là en permanence. À la fois, ça me permet d'exister, mais elle m'offre la possibilité d'être dans un présent. Je viens d'un milieu extrêmement modeste. J'ai toujours voulu maintenir dans ma peinture la possibilité qu'elle soit vue par des enfants ou par ma mère, bon, qui est morte maintenant, mais que ma mère pouvait voir ma peinture. J'ai jamais accepté les problèmes théoriques picturaux d'aujourd'hui au point d'abandonner la dimension universelle, que n'importe qui peut regarder ma peinture et entrer ou non dedans. La suma de eventos traumáticos y sus respectivos tratamientos psicológicos lo llevaron a familiarizarse hasta la obsesión con los estudios rochecharianos que marcan definitivamente el carácter de su obra pictórica. Le fait que j'ai échappé à l'enfermement fait qu'il y a un exercice de la liberté qui est, je fais l'apologie de la liberté dans ma peinture. Ster presenta en México 3 series creadas ex profeso en ocasión de su exposición en la Galería Alfredo Ginocchio, una de ellas inspirada en uno de los poemas de Nezahualcóyotl que da título a la exposición. Et donc il y a cette dimension de drame gay, quelque chose d'un peu nietzschéen, on pourrait dire, je trouve chez Nezahualcóyotl. En la Galería Alfredo Ginocchio conviven Nezahualcóyotl, Goya y seguramente otros más, gracias al pincel delirante de Gérald Ster. Con información de Salvador Pérez Galván, Noticias 22. Ella es una mesera solitaria harta de la realidad. Él, un hombre con un pasado absurdo que pretende cambiar la historia de su país. ¿Qué sucede cuando las vidas de estas personas nos lleva a reflexionar sobre el silencio? Las obligaciones, la mujer, los niños, la patria. El Círculo Teatral acoge por una corta temporada la puesta en escena y Después del silencio, obra escrita a partir de un texto de Rafael Maciac. Desgraciadamente usted mismo lo dijo. Soy demasiado joven, no sirvo. Buenas noches. Este montaje tiene un largo aliento de, primero fue una lectura, un juego, un sueño hace muchos años y lo sostuvimos dentro de procesos personales, profesionales y fuimos creciendo con la idea de algún día montarlo. Sabíamos que le íbamos a actuar, pensamos en quién nos dirigía, quién podría dirigirnos y finalmente llegamos a la conclusión de que es un proyecto tan nuestro que nos íbamos a ir a coproducir, codirigir, todo, ¿no? Un café, una noche lluviosa, una mesera, un hombre y un teléfono son los elementos con los que se constituye la historia y Después del silencio. ¡No! ¿No sabe que el azúcar hace daño? Es
Una cuestión de salud pública, es criminal ofrecerle azúcar a la gente. Entonces no lo endulce. La obra trata sobre una noche en específico en un país que es indeterminado, pero habla de la noche en que se celebra la independencia, la patria, la fiesta, la que sea de un país. Y sin buscarlo nos toca dar funciones justo el fin de semana patrio, ¿no? Sí, habla de una nación, pues algo política, pero realmente habla de la soledad, de lo más humano y de un encuentro con dos seres humanos. ¿Y qué sucede una noche lluviosa ahí? ¿Por qué tan alegre? Nació su primer hijo, cualquiera hubiera estado alegre. Y después del silencio se presentará todos los fines de semana del mes de septiembre, los viernes a las 20:30 horas, el sábado a las 19 y el domingo a las 6 de la tarde. Con información de Julio López, Jocelyn Ontiveros, Noticias 22. ¡No! Porque el destino es un estafador y usted lo sabe perfectamente. Nos despedimos con música gitana, con una banda rumana que la verdad nos gusta mucho aquí en Noticias 22. Se trata de Taraf de Haydux, que el el próximo mes de octubre, ya veremos perfectamente bien el día, pero el próximo mes de octubre va a estar en Oaxaca para conmemorar sus 25 años. El 12. El 12 de octubre está. El 12 de octubre. Por ahí ya Rafael nos está diciendo que es el 12. El 12 de octubre van a estar en Oaxaca para presentar un nuevo disco con el que celebran 25 años de tradición, así que veremos cómo se pone. No es la primera vez que han estado ni en México ni en Oaxaca. No, claro que sí. Pues disfrútenlo, muchas gracias y buenas noches.